Ahí está. Bueno, entonces como les decía, vamos a encargar este problema el 8. A ver, déjenme que habilito la pizarra. Bien. Entonces, acá estamos. Entonces vamos a reproducir acá un poquito el dibujo para tenerlo más... para tenerlo a mano. Esta es la pared. La pared, acá estará la articulación. Tenemos la barra. El cartel cuelga a este extremo. Y hay una soga que según ese extremo esto de acá es 1 metro. Bien. Entonces esta barra, ¿dónde dijimos que tiene su centro de masa? Acá. ¿Sí? Ya lo determinamos en otra clase. El centro de masa de una barra de distribución de masa homogénea. ¿Está bien? Bueno. Este problema entonces nos plantea que está en equilibrio. Ahora, lo que queremos decir cuando decimos que un sistema como este, que digamos, está la barra, que sería un cuerpo rígido, acá con un cartel. Este cartel, si queremos, digamos, lo podemos considerar, sería lo mismo considerarlo como partícula en este caso, pero si no, si quieren, pensamos que acá está el centro de masa de ese cartel, ¿sí? Pero a los fines de este problema, este cartel puede ser considerado igual que una masa puntual, ¿sí? Ahora, para evaluar el equilibrio, nosotros tenemos que tener en cuenta... ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas aplicadas en... Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra, en este caso. ¿Sí? Comenzamos con el diagrama de cuerpo libre de la barra. Entonces, ahora sí, a diferencia de la parte anterior de la materia, estamos más obligados a representar, digamos, más aproximadamente la forma geométrica de este cuerpo, en este caso un cuerpo sencillo, ubicar el centro de masa, la fuerza peso va a estar ubicada acá ahora, no en cualquier otro lado, va a estar ubicada en el centro de masa, ¿sí? Esta es la fuerza peso de la barra, PB vamos a ponerlo, ¿está bien? La fuerza de tensión, acá va a haber una fuerza de tensión en este extremo, vamos a llamarla T del cartel sobre la barra, vamos a llamarla, y después habría otra fuerza de tensión, vamos a borrar esto un cachito acá que me va a molestar un poco, habría otra fuerza de tensión que tendrá que ser una cosa más o menos así. Esto acá tiene un ángulo que vamos a llamar tita, y ese ángulo tita es el mismo que acá voy a representar con otro color.
porque recordemos que es una soga, entonces esa soga puede estar tensionada a lo largo de la dirección de la soga, ¿sí? Entonces este ángulo tiene que ser igual a este ángulo θ. Y nos faltaría la reacción de la barra, ¿sí? Hasta acá con el peso no hay duda, porque tiene que estar en el centro de masa y es vertical hacia abajo. Esta tensión acá en el extremo tampoco habría dudas, porque justamente está vinculada en el extremo de la barra, y como ahora vamos a hacer el diagrama cuerpo libre del cartel, pero esta tensión es vertical hacia abajo, ¿sí? Y esta otra de acá tiene la dirección de la soga, esta otra tensión. Esta tensión vamos a llamarla... vamos a llamarla 1. ¿Sí? Profe, Sí, ¿puede ser que haya una especie de normal entre la pared y o sea, la articulación y la barra? claro. Y ahora viene esta fuerza que falta acá en el extremo, ¿sí? Hasta acá venía todo con bastante pocas dudas, y ahora habría que pensar cómo es la fuerza acá en este extremo, ¿sí? En este extremo de acá donde está la articulación. Porque efectivamente, con estas tres fuerzas que ven acá, el sistema no está... O sea, hay que buscar cómo sería esta fuerza acá en este extremo de articulación, pensando en que este sistema está en equilibrio. Profe, tendría que cancelar la componente en X de T1, ¿no? Claro, exacto. Este sistema está en equilibrio estático, ¿sí? Equilibrio estático, ahora, para nosotros, lo que vamos a tener que tener en cuenta acá con esto es, que lo iba a escribir ahora en un ratito, es que la sumatoria de fuerzas sobre el sistema, y acá la aceleración del centro de masa, sea igual a 0, y que la sumatoria de torques, ¿sí? Esa sumatoria quedó fea. La sumatoria de torque, sea igual, que es igual a esto, es igual a 0 en este caso, ¿sí? Como tenemos que tener en cuenta esas dos cosas, me quedó ahí chiquito, medio feo. Después en todo caso lo pongo más prolijo, pero creo que se entiende, ¿no? ¿Sí? Sumatoria de torque y sumatoria de fuerzas, ahora en este caso. No es solamente con sumatoria de fuerzas como veíamos antes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de, digamos, para tratar de hacer que la sumatoria de fuerzas sea 0, hay que hacer como dijo hoy un compañero. Esta fuerza que estaría acá en la articulación tiene que ser tal que termine equilibrando a estas tres de acá. Entonces, por ejemplo, tiene que tener una componente en X que contrarreste la de la tensión T1, ¿sí? Esta T1 vamos a hacerla un poco más chica. Horrible. Esta R de acá tendrá que contrarrestar, esta vamos a llamarla reacción R, tendrá que contrarrestar la tensión
y aportar algo también en I seguramente. ¿Sí? Ahí como que no la termina de contrarrestar. Déjenme. Estoy tratando de que quede un poco más real el tema de la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Bueno, ahí se aproxima más. Y esta sería la reacción R de, podríamos poner de la articulación sobre, o perdón, vamos a poner de la pared sobre la barra, ¿sí? Tendrá una componente en X y una componente en Y. De manera tal, lo voy a hacer acá con otro color. ¿No? Esto sería R I de la pared sobre la barra, y esta de acá sería Rx de la pared sobre la barra. ¿Está bien? Sí, profe, una consulta. ¿Por Sí. qué no puede ser directamente horizontal la fuerza? Podría llegar a serlo, lo que pasa es que en un caso más genérico tendría que tener alguna inclinación de este estilo que desconocen, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, porque depende un poco de cuánto, mirá, sería más o menos así una de las respuestas, cuánto de la fuerza, fíjate que vos tenés que contrarrestar el peso y esta tensión hacia abajo, ¿no? Este peso y esta tensión. Bueno, Sí. ¿cuánto de eso es contrarrestado por la tensión y cuánto de eso es contrarrestado por la articulación? Te darás cuenta que no necesariamente tiene que soportar toda la tensión y bueno, y toda la articulación no podría, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Entonces, en un Está caso más resuelto ahí. genérico sería este, ¿sí? Habría que ver si hay alguna otra limitante que hagan que sí o sí tenga que haber una componente vertical de la reacción, pero por ahora, por la sumatoria de fuerzas, la primera respuesta sería que no necesariamente para digamos, quien contrarreste todo este peso y esta tensión vertical hacia abajo sea solamente la tensión T1. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Profe, Sí. esto sería solamente el diagrama de cuerpo libre de la barra, ¿no? Hasta ahora diagrama cuerpo libre de la barra nada más. Sí. Perfecto. Esto sería el DCL, que lo borré porque me molestaba un poco, de la barra. Sistema barra. ¿Qué otro diagrama de cuerpo libre habría que agregar? Lo voy a hacer acá, por acá abajo, Del cartel. el del cartel. El del cartel, vamos a hacerlo acá. Diagrama de cuerpo libre del cartel. ¿Sí? Entonces acá tendrá que estar la tensión
la tensión T, que en este caso será de la... está bien, vamos a ponerle... Vamos a ponerle otro nombre a esto porque puede llegar a generar confusión. Esto sería, vamos a poner T1 sobre la barra, T2 sobre la barra, y esto vamos a llamarlo T2 pero sobre el cartel, ¿sí? Porque si no me había quedado cartel sobre barra ahí y en realidad es la soga, ¿sí? Y acá estaría el peso. Del cartel, y en este caso con sumatoria de fuerzas directamente se puede resolver el planteo dinámico de este cuerpo, que sería masa del cartel por la aceleración del cartel, y esto es 0 en este caso, ¿sí? Y acá que tenemos la tensión 2 sobre el cartel más el peso del cartel igual al vector nulo. Y si esto yo planteo las componentes en ese sistema de ejes, ¿qué tendría? T2 sobre C menos PC igual a 0, ¿no? O sea que T2 sobre C igual a PC, que es igual a MC por G, ¿no? Entonces tengo esta tensión, ya la sacaría ahí. Acá tendría la tensión esta, ¿está bien? Que va a tener el mismo módulo que T2 sobre B, ¿sí? Lo anoto por acá. T2 sobre C tiene el mismo módulo que T2 sobre B. ¿Sí? Bien. Y ahora volvemos aquí. ¿Sí? Volvemos acá. Que habría que plantear sumatoria de fuerzas. O sea, la segunda ley de Newton. Acá sería la masa de la barra ahora por la aceleración del centro de masa de la barra. Y esto es igual a vector nulo. ¿Está bien? Y acá, ¿quiénes tendríamos ahora? Tendríamos T1 sobre B más T2 sobre B más PB más la reacción, ¿sí? RP de la pared sobre B. ¿Ven? Y todo esto es igual al vector nulo. Bien, yo acá tengo mi sistema de ejes X, Y. Ahora esto lo tendría que descomponer justamente en X y en Y. ¿Sí? En X, ¿qué tengo? Recuerden que lo plantean así o ponen sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Es lo mismo. En X, ¿qué tengo? Las Tendría... tensiones, profe. Perdón, la tensión y la reacción. Exacto. Entonces, estaría Rx de la pared sobre B. Y si no, pueden poner RP... acá habría otro ángulo, ¿sí? Que no sé, vamos a llamarlo beta, pero es distinto a tita y no lo conocemos, ¿sí? O sea, esto otra forma de escribirlo es como RP sobre B por el coseno de beta, pero bueno, sería un ángulo que desconocemos. Vamos a escribirlo así, ¿sí? Como Rx.
y esto sería menos T1 sobre B por coseno de tita. ¿Está bien? Y esto sería igual a 0. Eso por un lado. Y nada más. Y por otro lado, uno tendría RI de P sobre B más T1 sobre B por seno de tita menos PB menos T2 sobre B, y esto es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De acá, ¿qué conocemos y qué no conocemos? A ver. Porque habría que ver si solo con una sumatoria de fuerzas lo podemos resolver. Lo más probable es que Tita lo no. conocemos, profe. Va, habría que sacarlo, pero Claro, exacto. lo podremos averiguar. Exacto, tita lo podemos averiguar, ¿sí? O sea que el ángulo este no hay problema. ¿Qué desconoceríamos? El peso de la barra también lo podemos sacar. Ah, lo que desconoceríamos sería RX y la T. Claro, acá esto no lo conocemos, esto tampoco, y esto tampoco, ¿no? Exacto. Todo lo demás sí, porque el ángulo, como decía un compañero ahí, lo podemos obtener, y todo lo demás es información del problema. Y esto tampoco, ¿sí? O sea que desconocemos T y la reacción. Serían las dos cosas que nos piden, profe. Averiguar, me parece. Exacto. Por lo tanto, solo con esto no nos alcanza, ¿se entiende? Tenemos ahí 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones, ¿está bien? Recordemos que esta otra tensión la obteníamos de acá, ¿sí? Del otro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar incorporar sí o sí la otra parte. A esto si quieren lo llamamos ecuación 1 y ecuación 2, por si después la necesitamos. ¿Y qué necesitamos incorporar? Esto vamos a separarlo un cachín. Necesitaríamos plantear ahora la sumatoria de torques respecto a algún punto O, que ahora charlamos cuál sería más conveniente, y que esto es igual a este producto del momento de inercia respecto a O por alfa, y que en este caso, como hay equilibrio, es igual a 0. ¿Sí? O sea, esto de acá es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, tendríamos que charlar un cachito a ver qué punto conviene. Recuerden que el torque siempre hay que tomarlo respecto de un punto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, si nosotros tomamos respecto de este punto, lo que podemos hacer al tomar torque respecto a este punto es sacarnos de encima la incógnita de la reacción de acá. ¿Por qué? Porque ahora, para tener en cuenta el tema del torque, fíjense que tengo que incorporar los vectores posición para cada fuerza. ¿Sí? A ver si lo puedo hacer acá con otro color y si más o menos se entiende. Si no, tendría que hacer el dibujito aparte. Bueno, voy a tratar de hacerlo acá a ver si me queda muy desprolijo. Ese sería 1.
Y ese sería el otro, ¿sí? Acá ya van viendo que es recomendable que ustedes cuando hagan este tipo de esquemas del diagrama cuerpo libre traten de hacerlo relativamente grande en su hoja, ¿sí? O sea, no lo hagan chiquitito, chiquitito, porque les empieza a pasar esto que me está ocurriendo a mí, que bueno, por una cuestión de espacio lo tengo que hacer así medio chico, ¿sí? Pero ustedes aprovechen un poco más el espacio en sus hojas. ¿Por qué? Porque van a tener que poner vectores posición, como estoy tratando de poner acá. A este lo voy a llamar R, vector posición de T respecto de O, porque ahí están aplicadas las dos tensiones respecto de O. Y a este de acá le voy a llamar vector posición. Vamos a borrar un poquito. Acá sería R de P respecto de O. ¿Sí? ¿Está bien? Estarían esos dos vectores posición, porque ahora para el torque hay que tener en cuenta los vectores posición desde el punto que se toma el torque, que en este caso es O, hasta el punto de aplicación de las fuerzas. Y fíjense qué ocurre con la reacción. El vector posición es 0, ¿no? Respecto de O. Entonces nos vamos a sacar de encima esa incógnita en la expresión acá del torque, porque acá ¿qué tendríamos? El torque, si quieren los escribo a todos, sería el torque de P respecto de O, el torque más el torque de T1 respecto de O, más el torque... No. Más el torque de T2 respecto de O, más el torque, este es el que les digo que es 0, más el torque de, vamos a poner, de la reacción respecto de O, y todo esto es igual al vector nulo, por lo que dije antes, ¿sí? Y ahora analizamos cada uno de estos, a ver, sería el torque de P, como sería R de P respecto de O, producto vectorial, el peso de la barra, ¿sí? Más el torque de T1 ahora sería R de T respecto de O, producto vectorial T1 sobre B, ¿sí? Más R de T respecto de O, producto vectorial T2 sobre B, más R de la reacción, de donde está aplicada la reacción respecto de O, producto vectorial, la reacción de la pared sobre la barra, ¿sí? Y todo esto es igual al vector nulo porque está en equilibrio el sistema. Ahora, esto de acá es lo que yo les decía. Esto de acá, fijémonos a que es igual. A 0. Es igual al vector nulo, ¿sí? Entonces, si yo tomo ese punto, este término va a ser, todo este término va a ser igual a 0, y me saco de encima la reacción, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, consulta. Sí. La sumatoria esta de torque se tiene que hacer en X y en Y, o sea, o se hace todo junto, todas las fuerzas No, juntas. esa sumatoria de torques va a ser en Z. Mira, voy a agregar acá un eje más. Vos tendrías un Z que vamos a tomar positivo
Vamos a tomar positivo como el saliente. ¿Sí? Sí. También lo puedo representar, en vez de hacerlo acá. Recuerden que a veces algunas de estas cosas son digamos, de comodidad de representación, ¿sí? Lo podría hacer acá, a ver si se entiende. Ahí lo que estoy tratando de decirles es, está el eje Y, el eje X y hay un eje Z, y que estoy tomando positivo saliente al plano de la pantalla. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque esta sumatoria de torques, recuerden que este producto vectorial, ¿dónde da el vector resultante? En el plano que, digamos, en una dirección que es perpendicular al plano que contiene estos vectores, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el plano que contiene a RP y a P. ¿Cómo es? El plano es el de la pantalla, ¿no? Ese es el plano. Es paralelo a la pantalla. Están contenidos en la pantalla. Y bueno, justamente la dirección perpendicular va a ser Z. Claro. Sí, sí, ahora entendí. Bárbaro. Entonces, todo esto, de hecho ahora puedo escribir, bueno, todo esto, ¿en dónde lo planteo? Lo planteo en Z. ¿Sí? Porque hasta acá tengo toda una suma de vectores que son productos vectoriales, ¿sí? Entonces ahora lo planteo directamente en Z con sus módulos. Y acá que sería R, si quieren ya pongamos acá, a ver, que R, en este caso, ¿quién es? L sobre 2, ¿no? Por P de la barra, ¿sí? ¿Qué ángulos forman entre ellos? 90 grados, así que el seno de 90 es 1, ¿está bien? Entonces me queda por 1, ¿sí? L sobre 2 porque es el largo de la barra dividido 2, ¿sí? ¿Y cómo es el torque del peso? ¿Entrante o saliente? Tienen que hacer el producto vectorial con la regla de la mano derecha. Entrante, profe. Es entrante, entonces acá esto tendrá que ser negativo. ¿Sí? Menos L sobre 2 por P. Ahora vamos a T1. ¿Cómo es? ¿Entrante o saliente? R por T1. Sí, es saliente. Saliente, entonces es más. Y acá es L ahora, no L sobre 2, por T1. ¿Sí? Y, pero no forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Fíjense. Vamos a borrar un cachín acá, para que quede. Vamos a tomar otro color. No sé, tita prima, si quieren, vamos a poner. ¿Sí? Es otro ángulo. Si yo traslado R hasta acá, ¿no? R quedaría en esta dirección, y el ángulo que forman R y T es este, es tita prima, ¿se dan cuenta? O sea que sería el complementario, profe, a tita. Claro. ¿Sí? De Está. todas maneras, el seno termina siendo igual al seno de este tita, ¿sí? Porque acá vendría, Está bien. ¿qué vendría? Seno de tita prima, ¿no? Pero el seno va a ser igual al seno de tita, ¿sí? Está. Profe, no, igual no entiendo por qué se toma el ángulo complementario en esos casos. Eh,
Y hay que ver que es este el ángulo. O sea, ¿se ve que es este el ángulo? ¿O no? No, A por ver. eso, yo lo tenía como que era tita. Sí, en la teoría seguramente aparece como tita, así de forma genérico, porque usamos mucho tita para darle nombre a los ángulos, pero a ver. Voy a dibujarlo acá. Cuando yo traslado, yo tengo T1 ahí, ¿sí? Y R es un vector que acá lo había dibujado con otro color. ¿Sí? Es este vector R. ¿Estamos de acuerdo? Este es R y este de acá es T. ¿Sí? T1 sobre... y bueno, y este R es el de T respecto a 2, ¿sí? Pero se entiende. Y acá está este ángulo, que es tita. Yo, para poder ver bien cuál es el ángulo, a lo mejor el seno termina siendo lo mismo, que es lo que ocurre en este caso. Pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que trasladar este vector R ¿hasta dónde? Hasta acá. ¿No? Tenés que trasladar R hasta ahí. Los tenés que poner a los dos en el mismo origen, digamos, para poder ver cómo sería el producto vectorial. ¿Se entiende? Ah, está bien, claro. Ahora entiendo, claro. No tenía en cuenta eso de que para hacer el producto vectorial había que tener un origen en común. Y para poder visualizarlo correctamente, sí. A lo mejor vos acá ya lo ves y ves que este tita perfectamente se puede utilizar, ¿sí? Claro. Pero si no, yo les recomiendo que trasladen el vector, los ponen en el mismo origen y ahora dicen, ah, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es este. Ese es el ángulo que forman R y T. ¿Sí? Yo lo llamé tita prima. Ahora, ¿qué pasa? El seno de ese ángulo va a ser igual al de tita, ¿sí? Entonces, bueno, directamente pueden poner por seno de este tita, ¿sí? Está bien, profe, gracias. De nada. Bien, ¿dónde estábamos? Acá, seno de tita o seno de tita prima, ¿sí? Va a ser lo mismo. Y si quieren, chequéenlo, hagan las cuentas. Supónganse que no sé, si tita fuera a 30 grados, por decir algo, no sé cuánto da, hay que calcularlo, ¿sí? Si fuera a 30 grados, acá que tendrían 60, hasta acá son 60 más, ¿no? Y después 90, o sea que 150 grados sería tita prima. Hagan el seno de 150 y el seno de 30 y van a ver que es lo mismo, ¿sí? Bien, es positivo acá. Y acá en el otro es negativo. Acá sería R, perdón, ya venía reemplazando por L yo. Entonces acá sería menos L, ¿sí? Por T2 sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Y esto igual a 0. En ese caso forman 90 grados, así que el seno de 90 es 1. ¿Está? Entonces, bueno, fijémonos en esta ecuación. ¿Qué nos quedó como incógnita acá? Solamente ¿Cómo, profe? T1. Sí. ¿Alguien quería decir algo? No, profe, pasa que no se había escuchado, justo se cortó. Ah, está bien. Me había Bueno, preguntado cómo había dicho. está. No, pero ya está, profe. Listo. Bueno, y esto de acá sería una ecuación 3, si quieren llamarla. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos, por un lado,
un lado, acá, fíjense, en toda esta parte de acá, ¿qué tenemos planteado? La sumatoria de fuerzas. Y en toda esta parte de acá, ¿qué tenemos planteado? La sumatoria de torques. ¿Sí? Ahora, en los problemas de cuerpo rígido, en la enorme mayoría de los casos, vamos a necesitar plantear ambas sumatorias. Ya sea para un problema de equilibrio estático como este. En este problema de equilibrio estático, esto da igual a 0 y esto da igual a 0. ¿Sí? O, bueno, en problemas donde no haya un equilibrio estático y esto sea igual a, en vez de ser igual a 0, será igual a m por la aceleración del centro de masa, y en el caso del torque será igual a el momento de inercia por alfa. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No, hasta ahora no. Bueno, entonces acá casi les diría que para pasar a otro problema se podría dejar acá, y si no lo avanzo un cachito más, ustedes díganme, porque ahora es similar a lo que hacíamos siempre. Ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones. A ver cómo haríamos. Queremos la tensión y queremos ¿cómo es esto? La reacción. Entonces, con la sumatoria de torques, como nos queda la ecuación sin R, sin la reacción, podemos obtener T1. ¿Se dan cuenta? Fíjense, entonces ahora ¿qué haríamos? Diríamos D3, despejamos, T1 sobre B. ¿Está bien? Y ahora nos dedicamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, nos quedaría, vamos a dejar L por T1 sobre B por el seno de tita o tita prima, igual a ¿qué? Me quedaría L por T2 sobre B más L sobre 2 por PB, ¿no? Y después, bueno, ¿qué nos quedaría? T1 es igual a ¿qué? Acá se nos simplifica L, ¿no? Y Sí. acá, entonces nos queda, bueno, nos queda T2 sobre B más PB dividido seno de tita prima o tita es igual a T1. ¿Está bien? Entonces nos queda eso de la sumatoria de torques. Y con esto, que podemos llamar 4, ¿sí? Ahora diríamos, por ejemplo, reemplazamos 4 en, no sé, ¿en cuál quieren primero? ¿En 1? Entonces en 1. Y obtienen, ¿qué van a obtener ahí? Rx. ¿Sí? Les quedaría Rx de la pared sobre B
sobre la barra sería igual a ¿qué? A T1 sobre B por el coseno de tita, ¿no? Y T1 ya lo tenían. Lo calculamos recién, entonces acá les quedaría T2 sobre B más PB. Ustedes acá ya a esta altura, todo esto en vez de hacerlo así genérico como lo estoy escribiendo yo, ya podrían haber reemplazado los valores que tienen, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y después lo mismo, obtienen, y esto sigue, digamos, sigue. Profe, perdón, ¿no falta el denominador 2 en PB? En PB, sí, es verdad, perdón, acá, 2. ¿Sí? Me lo había comido ahí. Y bueno, esto sigue y obtendrían I. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, yo no, por lo menos. No, profe. No, profe. Bueno, entonces veamos un poquito el 12, que tiene una Profe, lógica. perdón, Sí. una duda tengo así. ¿El ángulo tita este puede ser que nos dé súper chiquito? Porque me queda arco tangente de un medio. Y vos tenés, no sé si es tan chico, ¿eh? O sea, vos acá tenés 1 y acá tenés 2, ¿no? Claro. Tenés Igual sí que, da eso. bueno, lo que les dé, o sea, O sea, en ángulo creo que te queda 26 grados. 20 y y medio, pico. algo así. Sí. Bueno, está bien. Debe ser por ahí. O sea, esto es 1 metro y estos son 2 metros, ¿no? Ah, sí, ahí está bien. Y bueno, con trigonometría, esta es la hipotenusa, como siempre, Pitágoras, o si no, directamente acá tendrán, esto es el seno, ¿no? Toda esta parte, y esto el coseno, y hacen con la tangente, ¿sí? Sí, sí. No, yo me había olvidado apretar arco tangente. Había Está puesto bien. tangente solamente. Ah, está bien. Bueno, bárbaro, entonces. Borro todo esto, ¿sí? Borrado. Bien. Vamos a ver el 12. A ver, dejo de compartir acá. Y compartimos para ver el cuadernillo. El 9, van a ver que el 9 está resuelto. ¿Sí? Está en nuestro canal de YouTube. Está resuelto. Véanlo, tiene una lógica. Bueno, véanlo. Acá es parecido. La base, la escalera descansa, Fíjense que por lo menos el inciso A está en equilibrio estático. El inciso B también les va a pedir el coeficiente de fricción mínimo, etc. Y en el C ya cambia un poco porque posiblemente este coeficiente de fricción sea menor o mayor, habría que ver, y dependiendo de cuánto suba por la escalera podría deslizar acá abajo o no, ¿sí? Pero bueno, están planteando cosas parecidas al del problema 8, ¿sí? Equilibrio estático. Véanlo, está resuelto, y el 12 va a tener Profe, algunas cosas. Sí, ¿podemos dar 2 segundos del 10? el 10. El 10. El A, solamente el A. ¿Cómo saco el centro de masa de ahí del motor?
A ver, 2 personas llevan un pesado motor eléctrico sobre una tabla liviana. Tienes una tabla de 2 metros y va un motor. Van caminando con una velocidad constante. Una persona levanta un extremo con una fuerza de tanto y la otra levanta el extremo opuesto con 600 newton. ¿Cuánto pesa el motor y dónde está el centro de masa? Se refiere al centro de masa de todo, ¿sí? Porque el motor te lo tendrías que imaginar como... Claro, por ahí no se entiende la pregunta. El motor, si no es muy difícil de resolver, lo tendrías que pensar como un cuerpo de distribución de masa, digamos, uniforme, no sé, como si fuera una caja, ¿me entendés? O sea, como si fuera un bloque de algo, de un metal, cualquiera, ¿sí? Sí. Y ese bloque lo pensás como si estuviera en el centro. Lo que pasa es que como está la barra, y el motor te dice qué largo tiene, bueno, no, de alguna manera no importaría. A ver, mira, voy a la pizarra. Claro, puede ser que genere confusión, pero es más simple. O sea, vos lo que tendrías que pensar es que tenés una tabla, creo que decía, ¿no? Una tabla. Sí. Una tabla, un motor que estará ubicado en algún lado, ¿sí? ¿Qué opciones tenés? Sí, bueno, o estará más desplazado, a ver, lo voy a hacer con otro color. Sí, porque había uno de 400 newton y otro de 600. La Claro, fuerza que se le hacía. entonces no está en el centro, ¿no? Podrá estar No. acá, o podrá estar, suponete, justo en el centro, y uno diría, no, mirá, si las fuerzas que hacen son distintas, no va a estar en el centro, o podría estar más desplazado hacia la... Ahí te estoy dando como 3 opciones, ¿no? Una opción, opción 2 y opción 3 de cómo podría estar ubicado ese motor. Considéralo, como te digo, como un cuerpo... Uy, se me tildó, esperen, ahí está. Como un cuerpo de masa homogénea. Obviamente un motor no es eso, ¿sí? Pasa que si no, no te tienen que dar más información, no lo puedes resolver, ¿sí? Considerarlo de masa homogénea y estará ubicado o en 1, o en 2, o en 3, y eso hará que las fuerzas que se hacen sobre este extremo, imagínate que las personas lo están sujetando bien sobre el extremo, porque uno podría decir, che, ¿lo agarra por acá o lo agarra más acá? Y bueno, tomarlo en el extremo, ¿sí? Porque si uno piensa en un caso, qué sé yo, tranquilamente lo podrías estar sujetando de por acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, considerado en el extremo. Uy, correcto. Obviamente si esto es de masa homogénea, no importa las dimensiones, sino que te importará este punto y vos darás la información de ese punto, ¿sí? ¿Dónde está Claro, porque ubicado? esa sería mi incógnita, profe, ¿no? Claro, entonces vos en alguno de los dos extremos, definilo en tu esquema, ¿sí? Sí. O tomás este extremo, ¿sí? Como el 0, suponete, esta podría ser una opción. Acá está mi 0, decís vos. Entonces, X, ¿hacia dónde corre? ¿Hacia dónde crece, digo? Hacia allá. ¿No? Y vos terminás dando Exacto. la posición en X del centro de masa, que podrá ser esta, o esta, ¿no?
donde esta, así como está planteado el problema, y se No. descarta, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bárbaro. Tampoco sé si te dicen cuál extremo es cuál, digamos, o sea, si acá está el de la fuerza Sí. mayor o... Ese es el de 400 y el otro el de 600. Bueno, está bien. Si no lo dijera, lo planteas como te parezca, el tema es ejercitar lo del centro de masa, ¿sí? Entonces acá estará aplicada una fuerza hacia arriba, Sí, y acá que estará la otra, suponete que esta de acá es mayor, ¿no? más o menos sería el 3. Si vamos. Claro, exacto. Estaría desplazado hacia este lado. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, bárbaro, ahí está como un pantallazo para ver ese problema. Volvemos al 12, que quería que veamos. Fíjense en el 12, tenemos una barra homogénea, ahora la articulación está acá abajo, ¿sí? Tiene una tensión acá arriba, solo una tensión, no dos como antes. Forma un determinado ángulo, se puede sacar con las dimensiones, porque acá tienen 3 metros y hay 4 metros, ¿sí? Ese ángulo va a ser el mismo que este ángulo de acá, ¿sí? Es decir, esto es tita, ¿está bien? Tienen la longitud, tienen la masa, se encuentra vinculada al piso, dice mediante una articulación, y a la pared mediante un cable que es horizontal, ¿sí? Entonces, caso 1 se encuentra en equilibrio, dice hallar la tensión en el cable y el valor de interacción en la articulación. Entonces, ahí ¿cómo va a ser? Va a ser igual al caso que planteamos hace un rato, ¿sí? Fíjense, vuelvo un poco a la pizarra. Van a tener, si ustedes plantean el diagrama de cuerpo libre de la barra, este se los planteo más rápido, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre de la barra, ¿qué van a tener? Y la barra, acá está la articulación, acá estará el centro de masa de la barra, entonces acá estará el peso de la barra, acá hay una tensión así, llamarla T1 sobre la barra, y acá habrá una fuerza en la articulación y no hay nada más, ¿no? Y esta articulación acá, ¿qué tendrá que hacer? Y sí o sí tiene que tener una componente, les vuelvo a repetir, podrían representar la fuerza y luego las componentes con otro color, o si no directamente las componentes, como quieran. Esto será una cosa así como me quedó el dibujo. Bueno, me queda medio feo. Vamos a hacer solo lo voy a dibujar como las componentes, va a terminar siendo menos engorroso. O sea, esto sería RI, ¿sí? ¿De quién? De la articulación sobre la barra, ¿sí? Y esto de acá será el RX, ¿sí? Podrían poner articulación sobre barra.
articulación sobre barra. Profe, ¿No? en este caso, digamos, la proyección en el eje Y tendría que ser con un módulo igual al del peso y la proyección en X con un módulo igual a la tensión, ¿no? Claro, Porque exacto. en estáticos. Exacto. Entonces, inclusive queda hasta más sencillo en ese sentido que el caso anterior. ¿Sí? Claro. Porque está claro. El único tema es que, bueno, no conoces T, no conoces la tensión, ¿no? Entonces vas a tener que plantear lo mismo que antes. O sea, esto es así y después háganse con otro color o les recuerdo hagan el dibujo si quieren como más grande, ¿sí? Pero acá van a tener, este sería R de P respecto de O, a esto lo van a llamar O, y este de acá sería R de T respecto de O, ¿sí? Para cuando calculen los torques. Van a tener que volver a utilizar un sistema de ejes donde tendrán X, tendrán Y, uy. Y tendrán que tener Z también. ¿Sí? Profe, Sí. ¿hay las posiciones que se consideran entrantes? ¿Qué cosa? Las posiciones. Las posiciones No. no están en el plano, están las posiciones. Los torques decís vos. Perdón, sí, los torques. Y vas a tener el de T1 va a ser saliente y el del peso va a ser entrante. Perfecto. Entonces acá van a tener que plantear sumatoria de fuerzas igual a la masa de la barra por la aceleración del centro de masa de la barra. Y en la parte del caso 1 que está en equilibrio estático, esto será igual a 0. Y plantean todo acá y también tendrán que plantear la sumatoria de torques respecto de O. ¿Quién es O? Este que les marqué acá. ¿Sí? Igual al momento de inercia respecto de O por alfa. ¿Sí? Y en este caso que está en equilibrio estático será igual al vector nulo. ¿Está bien? Acá plantean T1 sobre B más P de B más, si quieren lo ponen como RI de la articulación sobre B más RX de la articulación sobre B, si no ponen R, ¿sí? Igual a 0. Y acá, bueno, seguirán X, y sigue toda la historia como hace un rato. ¿Está bien? Ponen todo lo que va acá, todo lo que va acá, y este otro les quedará solo el torque ¿de quién? Del peso respecto de O, y no sé bien cómo lo escribí hace un rato, a veces ponemos el torque respecto de O del peso más el torque respecto de O de la tensión. T1 sobre, y este es PB. Y en este caso no nos queda nada más, ¿sí? Porque estaría el de la reacción, pero es 0. Entonces esto queda igual a 0. Y nuevamente lo plantean en Z, y en Z que van a tener este va a ser entrante y por lo tanto va a ser negativo, y este va a ser saliente y por lo tanto va a ser positivo. ¿Sí? Lo plantearían en Z y resolverían el caso A, que es de equilibrio Profe, estático. ¿Sí? pero va a haber ángulos que no lo vamos a ver, ¿o sí?
o se pueden sacar. Bueno, lo escribo. Sí, están los ángulos. Pasa que ahí lo puse vectorial hace un ratito, ¿no? Ahora cuando esto lo empezás a desarrollar, si querés lo planteo entero a la parte de torque, ¿sí? Pasa que como en el otro caso lo vamos a tener que hacer, o sea, acá que sería R de P respecto de O, producto vectorial, PB. Fíjense que siempre va el vector posición y después va la fuerza, ¿sí? Porque recuerden que el producto vectorial cambia si cambian ese orden, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0. Ahora vamos al eje Z. Entonces este producto vectorial, ¿cómo va a ser? En este caso va a ser L sobre 2 por PB por el seno del ángulo que forman. Seno de, ahora vamos a ver de quién. Estamos hablando de sería este ángulo de acá. A ver, te dibujo acá. Tenés R, ¿no? Y tenés P. Bueno, tendrías que trasladar acá. Y este sería el ángulo que forman. ¿Sí? Sí. Que respecto al seno va a terminar siendo lo mismo que si vos calcularas el seno que este de acá. Sí, este sería un tita prima, digamos. ¿Sí? Sí. Claro, sí, mi duda era si te lo daba como dato o no. No me acordaba de eso. No, lo tenés que calcular. O sea, sí, está como información. ¿Por qué? Porque tenés este largo. Esto de acá te dice que son 3 metros y esto de acá te dice que son 4 metros. ¿Se entiende? Entonces, vos ahí, bueno, a vos el ángulo que te interesa es este de acá. Pero con esto vos podés calcular, suponete, este ángulo de acá. ¿Sí? Claro. Y si esto te diera, no sé, 60 por decirte algo, y bueno, vos ya sabés que acá esto va a ser 30 más 90, ¿no? Entonces será 120, y bueno, y además sabés que el seno de 120 es lo mismo que el seno de 60, por ejemplo. Sí, ahora entendí. Si es que diera eso, ¿está? Bien. O sea que con ese ángulo no habría drama, lo tienen que calcular, sí, pero no habría drama. Bueno, yo ahí lo llamo tita, así que acá pondré tita entonces. ¿Y este cómo es? Dijimos que era entrante y si es entrante es negativo, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Y el otro será positivo. Positivo y es L por T1 sobre B por el seno. Y ahora, ¿cómo haríamos para visualizar ese ángulo? Vos tenés este vector R y este es T, ¿no? Entonces esto lo trasladas acá, estarías viendo este ángulo de acá. ¿Sí? Sería ese ángulo de ahí. Y en el otro caso había sido este ángulo de acá.
¿sí? Entonces, este tita de acá o sea, vos los podrías relacionar. A ver, mira. Claro, sí, sí, tendrías ese ángulo y sacarías el otro Claro. para ver cuánto le falta. Ujú. Bueno, lo llamamos tita prima por si tenemos dudas si es igual o no a este tita, ¿sí? Pero mirá, a ver, si uno esto, este ángulo es lo mismo que este ángulo de acá, por lo tanto, esto de acá es lo mismo que el de acá, ¿sí? Voy a usar otro color. Este es igual a este, ¿no? Y este ángulo es igual a este ángulo. Bien. Entonces, este sería igual a este, ¿no? Yo para ver si es el mismo o no. Este ángulo de acá. Este es igual a este. Por lo tanto, no son iguales los ángulos. ¿Se ve? Sí, sí. O sea, tita prima no es igual al tita a este de acá. Bien. Entonces lo llaman tita prima, igual lo calculan. Lo pueden calcular. Bien. Y todo esto sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá, ¿a quién van a obtener? Ya que estamos. De acá obtendrían esa tensión, ¿no? Y una vez que tienen la tensión van a poder encontrar Rx y bueno, antes ya tenían la componente Ri, ¿sí? Porque acá con la ecuación en I la podían calcular. Acá les iba a quedar, les iba a terminar quedando Rx igual a P, perdón, Ri igual a PB. Y acá, se los escribo así medio rápido, y acá iban a tener Rx igual a T1 sobre B. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces todo esto, el procedimiento es igual al caso que vimos antes. Vamos a tratar de ver un poquito el otro caso, porque fíjense que esto tenía más de un caso, ¿sí? El caso 1 entonces va a ser igual a lo que hicimos en el 8, y es lo que acabamos de hacer recién, ¿sí? En el caso 2 se corta el cable. Entonces, si el cable se corta, ¿qué ocurre? Ahora el sistema va a tener una determinada aceleración angular y una aceleración del centro de masa en ese instante, que, bueno, y va a ser variable después, ¿sí? Y les pide hallar, bueno, hizo la aceleración angular, la aceleración del centro de masa, hallar el valor de la interacción en la articulación en ese instante, y les pregunta si es constante la aceleración angular y que lo justifiquen, ¿sí? Bueno, y después sí. Entonces vamos a plantear un poco a grosso modo, ese caso. Vamos a borrar algunas cosas de acá.